Busque ahí Santiago capítulo 1, el verso 8, ¿verdad? Vamos a leer ahí Santiago capítulo 1, verso 8. Es un verso bien corto, pero muy profundo. Dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Repito, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a hablar de eso ahora, a la luz de la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta lo importante que es estudiar y aprender la palabra del Señor. Para el conocimiento de ustedes, la palabra ánimo se origina de la palabra alma, ¿verdad? Por eso decimos nosotros, incluso cuando llega el mes de noviembre, hay personas que dicen el día de las ánimas, o sea, de todos los, otros dicen de todos los santos, ¿verdad? Pero se utiliza la palabra ánima y se refiere a alma, o sea, el día de todas las almas, podríamos decir. Entonces, cuando la traducción aquí en el libro de Santiago utiliza y dice el hombre de doble ánimo, lo que está diciendo literalmente al leerla, quiere decir el hombre de doble alma. Eso es lo que quiere decir, el hombre de doble alma. En el tiempo que Santiago obviamente escribe esta carta, no se conocían todos esos términos que hoy nosotros conocemos en la psicología, en la psiquiatría. Por ejemplo, yo recuerdo hace años cuando estábamos estudiando, obviamente en ese entonces, pues no había todo ese conocimiento que ahora tenemos y todos estos patrones de conducta que en los últimos años han aparecido. Y yo recuerdo que se nos hablaba de lo que era un psicópata, un esquizofrénico y no de todas esas cosas, pero ahora han aparecido un montón de cosas que le han añadido a estos patrones de conducta que podríamos nosotros decir que cuando la Biblia habla y Santiago dice el hombre de doble ánimo, lo podemos traducir también el hombre de doble mente, o sea, de doble pensamiento, el hombre de doble alma, el hombre de doble pensamiento, y también podríamos utilizar la palabra que utilizan los psicólogos o los psiquiatras cuando usted escucha la palabra esquizofrenia. Esquizofrenia literalmente significa doble mente o doble personalidad, o sea, una persona que tiene doble mente, o sea, que actúa de una manera en un momento dado, pero en otro momento actúa de otra manera. Es una persona que tiene doble mente, dicen los psicólogos, o esquizofrenia, que es lo mismo. También nosotros oímos la palabra que se conoce como bipolar. O sea, un bipolar es alguien que en un momento tiene una actitud, pero de pronto cambia y tiene otra actitud. Entonces, todos estos vocablos, incluso en los últimos años, yo he escuchado que ya los psicólogos y los psiquiatras ya no hayan cómo definir a las personas, al ser humano, de tantos comportamientos raros, extraños que hay, que llegaron a introducir un vocablo que ellos le llaman múltiples desórdenes de la personalidad. Imagínese usted. O sea, que ya hay tanto comportamiento que ya ellos no hallaron un vocablo para definirlo, sino que le pusieron múltiples desórdenes de la personalidad. Imagínese usted. Entonces, cuando Santiago escribe esta carta y utiliza esa expresión, el hombre de doble ánimo, si usted estudia cuidadosamente la carta, el versículo va introducido hablando en el contexto de la fe, fíjense, de la fe. O sea, él está hablando en los versos anteriores y dice que si alguno tiene fe, lo dice, si alguno no tiene fe, en el verso 6 dice que pida a Dios, pero que no dude, sino que lo haga con seguridad, ¿verdad? Está hablando el apóstol de vivir una vida apegada a Dios, dependiendo de Dios, no dudando de Dios en todo momento, sea bueno o sea malo, mantener ese mismo carácter, o sea, esa misma fe de ser constante. Obviamente en ese entonces no se conocían todos estos vocablos de personalidad como hoy los define la psicología, no se oía nada de eso. Y entonces el apóstol introduce el vocablo el hombre de doble ánimo, que lo que quiere decir el hombre de doble alma o el hombre de doble pensamiento, de doble actitud. Ahora nosotros como cristianos entendemos hoy en día que a qué se debe que estas personas
actúan de esta manera. Y es muy triste, hermano, es muy triste porque resulta que muchos de nosotros que conocemos la palabra de Dios, que la hemos estudiado, la hemos leído y ya tenemos algún tiempo de estar en el Señor, todavía tenemos esas actitudes muchas veces, que actuamos así. Se ha fijado que hay hermanos que dicen una cosa hoy, pero mañana dicen otra cosa. Incluso hay personas que uno cuando se acerca a ellos a saludarles, uno tiene como tener cierto discernimiento, ¿verdad? Porque en algún momento lo reciben a uno muy cariñosos y uno dice, qué lindo el hermano o la hermana. Pero de pronto usted, creyendo que va a tener la misma actitud, usted se vuelve a acercar y resulta que está con las avispas pegadas. Entonces uno dice, ¿cómo estará hoy? ¿Verdad? ¿Estará con las avispas o estará sin las avispas? Usted me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Estará enojado el hermano o no estará enojado? Porque obviamente a uno se les acerca naturalmente como todo el tiempo, ¿no? Pero uno dice, ¿qué le pasó al hermano o a la hermana? En cambio, hay personas que usted los ve, tengan problemas, no tengan problemas, ellos manejan y tienen un solo carácter. Eso es lo que nosotros le llamamos una persona ubicada emocionalmente. Ahora, repito, esto no solamente se da afuera. O sea, uno dice, no, es que esa persona no conoce la Biblia, esa persona no conoce a Dios, por eso actúa así. Pues déjeme decirle que yo me he encontrado con personas supuestamente cristianos con esas dobles personalidades. Y por eso les digo, bueno, ¿me le acerco o no lo saludo? ¿Qué hago hoy? ¿Verdad? Cuando tenemos la oportunidad de saludar a las personas, porque uno no sabe cómo van a reaccionar. Pero ahora, yo también estoy de acuerdo que hay personas que son lindas. Y yo me les acerco, hermano, y ellos son iguales todo el tiempo. ¿Les ha pasado a ustedes? Yo creo que a todos nos ha pasado. Ahora, ¿a qué se debe esto? Y eso es lo que vamos a ver. ¿A qué se debe ese cambio de personalidad? Y es muy triste, hermano, porque déjeme decirle, si usted ha nacido de nuevo, como la Biblia dice, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador y realmente le ha confesado sus pecados, usted debe de mantener una sola personalidad. ¿Cuántos decimos amén? Una sola personalidad. Porque yo estoy de acuerdo, hay momentos en la vida que son difíciles, pero eso no va a cambiar nuestra fe. Y por eso Santiago pone dentro de ese marco de la confianza y de la fe en Dios. La palabra aquí, con fe yo les he enseñado, es confianza. Y de ahí viene la palabra confianza, con fe. Usted debe de entender que por encima de todos los problemas que podamos tener, Dios está en control. Y yo no puedo actuar, hermano, de una manera inmadura. O sea, como cristiano, debo de ser maduro y entender que Dios está conmigo, sea que yo tenga dificultades o no las tenga, siempre Dios está conmigo. Y los hermanos no son culpables de que se le acerquen y usted los reciba mal o se porte hostilmente con ellos. O sea, no debemos nosotros de tener esa actitud. Ahora, la gente de afuera es otra cosa. Esa gente no sabe nada de Dios. Esa gente no ha sido perdonada. Esa gente vive con todas esas amarguras ahí en su corazón, pero no nosotros, los hijos de Dios. Yo le voy a pedir que usted vaya conmigo al libro de Hebreos para que vayamos entendiendo esto. Busque conmigo Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, porque da el caso que estamos en Cristo, muchos de nosotros, pero no hemos entendido que el alma yo debo de educarla. El alma yo la debo de llevar a la disciplina de la palabra de Dios. O sea, Dios ya me transformó, soy nueva criatura, pero esas actitudes raras, extrañas, que hoy estoy, como quien dice, bien contento, pero al rato estoy con el carácter terrible, hermano, que hoy tengo mucha fe, pero después la fe como que se me va. O sea, no debemos nosotros como cristianos actuar de esa manera. Mira lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12, verso 12, ahí voy a empezar. Dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire qué interesante, que el apóstol le está escribiendo a la iglesia, a personas que conocen la Biblia, que conocen la palabra, que saben lo que él les está diciendo ahí, no es que lo desconocen. Y él les dice, ustedes deben de mantener ese ánimo, levantar esas manos caídas. O sea, mantenerse siempre conectados a la fuente de la vida, que es Dios, es lo que les quiere decir. Y esas rodillas paralizadas,
buscar, bueno, que a veces yo ya tengo problemas al rodearme, pero ese es un problema ya, ¿me entiende? Que es inevitable, ¿no? Pero aunque le truenen los huesos a uno, uno busca la manera, ¿me entiende? Cómo postrarse ante Dios. Y leímos ahí el Salmo 95, la hermana lo leyó hace unos minutos, donde habla, vengan, dice, y postrémonos, arrodillémonos delante del hacedor, de nuestro hacedor. Entonces usted tiene que mantener esa disciplina y no tiene usted que basarse en cómo se siente. Déjeme decirle, esto no es cómo usted se siente, esto es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo no vengo al culto aquí porque siento venir al culto, yo vengo porque debo de congregarme. Aleluya. No importa cómo yo me sienta, hermano, porque la gente dice, es que no me siento bien, pastor, para leer la Biblia. Oiga, si yo me pusiera a vivir por los sentimientos, oiga, tuviera quién sabe a dónde, hermano. Usted no puede guiarse por sentimientos. Nosotros caminamos por fe en la palabra y por los preceptos, por lo que creemos. Entonces el apóstol dice, ustedes deben de levantar las manos caídas, deben de postrarse, aunque no lo sientan, deben de arrodillarse, porque de lo contrario se va a manifestar esa doble personalidad. Tenemos que mantener esa línea. Y dice el verso 3, mire qué interesante, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Quién es el que hace eso? Yo, basado en la palabra. O sea, yo busco la palabra y corrijo esos defectos, esos ánimos que van y vienen, porque hermano, el ser humano así es. Yo debo de ser maduro. Hermano, ¿qué le parece que yo en mi casa me levante? Como decía una señora allá, me levanté con el pie izquierdo, porque levantó mal ese día. O sea, aquí no valen esos dichos. Que yo me levante y que de pronto mi esposa me diga buenos días, o mis hijos, yo no les contesto. ¿Qué le pasa a mi papá hoy? Me necesita más las pulgas hoy, ¿qué le pasa? O sea, yo debo de ser igual. Levantarme, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Imagínense que yo me levante y con la boca ahí cerrada, ¿verdad? Y todo raro. What happened here? Como dicen en inglés, ¿qué está pasando? Diga, algo extraño. O sea, uno debe de mantener la misma personalidad. Se imagina que usted me encuentre en la calle, en el mall, y yo ni lo voltee a ver a usted. Pero aquí en la iglesia le doy besos por todos lados y lo acaricio. Y decir, qué raro este hombre. Este pastor es raro. Oye, hermano, la Biblia dice, escúcheme, mire lo que dice ahí, el 13. Que debo de hacer sendas derechas para mis pies. ¿Para qué? Para que lo cojo, ahí lo que está hablando en el contexto es, lo que está mal, lo que no has madurado, lo que no has corregido, debe de mantenerte en el camino para que eso sea, que dice ahí, sanado. Si yo no me mantengo en el camino, que es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y la rectitud que está ahí, si yo no me mantengo en esa obediencia y corrigiendo eso, entonces nunca esa debilidad, eso cojo, como dice aquí la Biblia, nunca va a ser sanado. Usted va a vivir con el carácter raro, extraño, que ya uno dice, ¿lo llamo o no lo llamo? ¿Me le acerco o no me le acerco? ¿Verdad? Porque, hermano, esa es la verdad. Uno, como les digo, hay veces que uno la piensa. ¿Lo llamo al hermano o no lo llamo? ¿Verdad? Gracias a Dios que aquí no hay de ese tipo de gente, hermano. Yo, porque he viajado muchas veces y he andado y he conocido mucha gente, pero aquí no hay de ese tipo de gente, gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Jesús. Nosotros aquí todos somos maduros, gente estable, gente que obedece a la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad? Sí, amén, amén, diga amén. Aquí somos nosotros apegados a la palabra, pero estamos predicando para que la gente allá afuera escuche, ¿verdad? Y eso cojo lo enderecen, ¿verdad? Hay que mantenerse en el camino para que eso se corrija, esos defectos, ¿verdad? Ese carácter extraño, raro, se enderece, porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oiga, ¿quién va a contratar a una persona así? Dígame, si yo fuera un empleado, yo sé que ese individuo es así, como los elevadores. Oiga, yo la pensaría para contratarlo y sobre todo para ponerlo en un puesto que dirija a gente ahí, que esté, porque no digo, este señor en un momento me echa a perder todo. O sea, son las personas que nadie la quiere tener al lado, hermano. Oiga, cuando usted está en un lugar y le dicen, vas a trabajar con fulano, ay Dios, si usted me tocó este individuo, ¿cómo andará hoy? Porque usted no sabe cómo le va a salir. Usted lo ve contento, ay, digo, hoy se levantó con el pie derecho. Pero no sabemos. Son personas que tienen dificultades de personalidad. Entonces, nosotros tenemos que entender, como hijos de Dios,
mantenerlos en la línea, en la palabra de Dios, para que lo cojo, porque todos nosotros tenemos debilidades. No me diga que no. Si usted viene con el cuento, no, pastor, yo soy perfecto, entonces ¿qué está haciendo aquí? Ya tendría que estar ahí en el cielo. Aquí todos tenemos debilidades, pero la Biblia dice que hay que mantenernos en el camino. Ahí lo dice, en el camino, para que lo cojo sea, ¿qué dice? Sanado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y qué lindo fuera que la esposa, después de tantos años, porque déjeme decirle, quien le conoce mejor es su esposa o el esposo, porque el que duerme con usted y todos los días usted se levanta con él o con ella. Entonces, si imagina usted que la esposa vea que usted es cristiano y que usted no ha cambiado nada. Oiga, la esposa va a decir, de nada me sirve que lo esté llevando a la iglesia este hombre. De nada me sirve que esté orando por él. Pero no hay que rendirse, hay que seguir orando. Cuando dicen amén, ¿verdad? O viceversa. Pero de pronto la señora dice, qué bueno que mi esposo antes era muy variable, pero ahora lo miro bien estable. Y la señora le da gloria a Dios, porque ve el cambio en su marido. O viceversa, pues el marido ve el cambio en la esposa. Hermano, eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos decimos amén? La Biblia dice que nos mantengamos en el camino, ahí lo dice. Dice, no se salgan del camino, hagan sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Ahí está claro en la Biblia. Quiero que usted vaya conmigo y vamos a ver que el tiempo a mí aquí, hermano, oye, yo solo en vigilia puedo estar bien. Vamos a San Juan capítulo 13, busque conmigo San Juan capítulo 13. Mire, es importante ser siempre genuino para no ser traicionado por nuestros propios sentimientos. Acuérdese de lo que le estoy diciendo. Es importante ser siempre genuino para no ser traicionado por nuestros propios sentimientos. Vamos a leer San Juan capítulo 13. Oiga, hermano, yo creo que voy a tener que hacer otro mensaje después de continuar, porque no voy a poder terminar hoy. Ya mire el reloj, ¿verdad? Mire, San Juan capítulo 13, busque conmigo ahí en el Evangelio. Vamos a darnos cuenta que aquí no se trata de que usted es el mejor o es más espiritual. Aquí todos podemos tener fallas. Y por eso es que usted debe de estar siempre en el camino, como dice el libro de Hebreos, en la senda correcta. Vea lo que dice el versículo 36 y 38. Voy a leer San Juan 13, 36 y 38. Mire lo que dice. San Juan 13, dije, ¿verdad? 36 al 38. Dice así: le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó el apóstol. Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, fue la respuesta del Señor. 37, le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Le preguntó el Señor: de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí tenemos a un hombre, que usted lo conoce, el apóstol Pedro. Cuando Cristo le dice que él va a morir y que no lo van a volver a ver, Pedro salta y le dice: Señor, ¿cómo es eso? Que te vas a ir y ya no te vamos a volver a ver. Y le dice: si es posible yo muero contigo. Quiero que usted vaya en el mismo evangelio al capítulo 18. Salte al capítulo 18. Vea usted, este mismo hombre que expresa esas palabras, unos días después, no pasó ni mucho tiempo, hermano, porque el ser humano así es, muy cambiante, muy variable. Y es por eso que usted está aquí y yo estoy aquí, para aprender. Porque si nosotros fuéramos ya perfectos, pues ya tendríamos que estar en el cielo, ¿no? ¿Verdad? Pero todos estamos aquí aprendiendo. Busque San Juan 18, salte en el mismo evangelio unas páginas más y va al capítulo 18 y vamos a leer el versículo 25. Mire lo que dice, 25 hasta donde yo me detenga. Dice así, 18, 25. Ya leímos lo que le dijo Pedro, ¿verdad? Pero unos días después, vea lo que este mismo hombre le dice al Señor. Ubíquese en San Juan 18, verso 25. ¿Lo tenemos? Oiga, estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron:
¿no eres tú de sus discípulos? Y dice la Biblia allí, él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, ¿se acuerdan? Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y usted conoce la historia. Lo negó, dice la Biblia, 3 veces. Ni lo conozco, dijo Pedro. Después que digo, Señor, yo mi vida voy a dar por ti. Eso se llama ser una persona de doble alma, de doble ánimo. ¿Cómo es posible que usted venga y usted me haga una promesa hoy y me dé una palabra, pastor, yo voy a estar con usted ahí en la oración y no lo voy a dejar, pastor? Y hasta llora porque hay gente que se emociona, ¿verdad? Y, pastor, yo lo amo y voy a estar ahí con usted, pastor. Y yo me vengo a orar, ¿verdad? Creyendo que usted me va a apoyar y se desata una tormenta de nieve. Y me déjame aquí solo, hermano, en medio de la tormenta. Allá el pastor se las arregle, que el carro le falle la batería, lo que le pase, no importa. Y usted se queda allá, pastor, disculpe, pero eso es ser de doble personalidad. Yo no puedo estar prometiéndole a usted algo y que de pronto me llegue la emoción y la emoción cambie lo que yo le dije. Yo debo de mantener esa palabra. Por eso Santiago dice que tú sí sea sí, dice, y tú no sea no. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Eso dice la Biblia, déselo bien al Señor. Que tú sí, dice, sea sí y tú no sea no. Yo no puedo permitir, hermano, que mi doble alma, mi doble ánimo, mi doble personalidad me lleve a cambiar lo que yo ya prometí. Porque entonces no estoy en la línea correcta. La Biblia dice que debo de ser un hombre de palabra. Y uno de los problemas que hoy tenemos es ese, que antes hacíamos los contratos. Bueno, en el tiempo de mis abuelos, ¿verdad? Se hacían los contratos y no habían abogados. Y si habían, pues los viejitos no iban ahí, sino que solo se daban la mano. ¿Se acuerdan? Bueno, yo tenía un abuelito que hacía esos negocios. Se daban la mano. Promesa, le dice que ese güey yo te lo compré, le dice, y arreglamos allá, le daba el dinero y, hermano, y esos viejitos eran fieles. No es que venía, fíjate que el güey me lo comí y que no sé cuánto. Hermano, eran fieles. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Estaba cipote, yo chavalo, como decimos, bien joven. Pero me acuerdo yo de esos viejitos, fieles. Y lo extraño es, y para vergüenza de nosotros, no conocían la Biblia, pero eran honestos. Pero hoy en día, hermano, oiga, por eso es que ahora anda la policía detrás de todo el mundo, y porque la gente, hermano, ya ha perdido la vergüenza, esa es la verdad. La gente ya no respeta nada. Pedro le falló al Señor. Hermano, lo vamos a dejar para después, porque esto está tan bueno que si yo lo concluyo ahora, mejor esperemos al próximo día, ¿verdad? Terminemos con esto mejor. Pedro fue un hombre que manifestó esa doble personalidad. Y leo el último versículo. Vamos a Mateo 16. Mire, Mateo 16. Porque hay otros ejemplos más. Yo le quiero hablar de Saúl, le quiero hablar de otros ahí en la Biblia, de Faraón, para que usted se dé cuenta que esto está en toda la Biblia. Busque Mateo, capítulo 16. Mire, Mateo 16, verso 16. Por eso es que usted y yo debemos de apegarnos a la palabra y obedecerla, para que no se manifieste en nosotros esa doble personalidad. Mire lo que dice Mateo 16, 16, fácil de recordar. El mismo Pedro, oiga, lo leo, ya lo tenemos, dice ahí. Respondiendo Simón Pedro dijo, oiga lo que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le parece? ¿Qué clase de declaración la que hizo Pedro? Y Jesús le responde en el verso 17 y le dice, bienaventurado eres. ¿Qué le parece? El mismo Cristo le aprueba lo que acaba de decir y le dice que es dichoso, que es bienaventurado, y le añade, le dice, dichoso eres Simón, hijo de Jonás. Y escuche, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está
en los cielos. Pero este mismo Pedro después lo está negando. Este mismo Pedro, oiga hermano, que tuvo, dice, según allí la Biblia, una revelación. Nada menos. Imagínese usted, una revelación. Porque le dice Cristo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, eso era para morirse, hermano, eso era para no cambiar, eso era para serle fiel. Pero ese mismo Pedro, usted conoce la historia, lo negó. Después cuando Jesús le dice que tiene que ir a morir allá a Jerusalén, Señor, que no te pase tal cosa. Y sabe que Jesús le tiene que decir bien fuerte. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Qué tremendo, hermano. Ese mismo Pedro que Dios le había revelado que Cristo era el Hijo de Dios, el mismo Satanás se le metió, porque nada menos que Jesús se lo tuvo que echar fuera, el demonio ese, ¿verdad? Apártate de mí, le dijo, porque no entendió el plan de Dios. Hermano, eso le enseña a usted y a mí que ninguno de nosotros está exento de en algún momento de la vida, porque en la Biblia encontramos todo esto. Aquí hubieron profetas que oraron disparates, diría yo, como Elías. Aquí encontramos en la Biblia un montón de hombres de Dios como Jonás, que fue a Nínive después que se ganó toda una ciudad, después estaba maldiciendo y pidiendo la muerte. Hallamos un montón de cosas en la Biblia extrañas. ¿Y sabe por qué las encontramos? Y Dios no las esconde para que usted entienda que si usted no se mantiene en el camino, como dice Hebreo, si usted no mantiene la obediencia en los mandamientos, en los preceptos y se deja llevar por sus emociones, usted no va a un buen lugar. Por lo tanto, la Biblia dice, el hombre de doble ánimo, de doble alma, de doble pensamiento, es inconstante en todos sus caminos. Vamos a continuar este mensaje, no se lo pierda. Así que póngase de pie en este día, que el tiempo se nos ha ido y tenemos la Santa Cena. Pero yo lo que les quiero enseñar es que debemos de ser de una sola pieza. ¿Cuántos dicen amén? De una sola pieza. Y hay que luchar, hermano. Y hay que comenzar en casa, ¿verdad? No me venga usted con el cuento aquí a aparentar que usted es muy recto cuando en la casa ya la esposa lo descalifica y los hijos, ¿verdad? Comienza en casa. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Aquí tenemos mi hermana que nos va a ayudar con la Santa Cena. Las Santas Cenas, a la luz de la Biblia, la debe de tomar aquellas personas maduras. Y cuando digo maduro no me refiero a que usted no falla, no peca, sino personas que pecamos, pero pedimos perdón a Dios y nos reconciliamos y no queremos volver a cometer el mismo disparate, porque si cometemos el mismo error nos convertimos en necios, dice la Biblia.